caso clínico del IAM, ¿cierto? Del hombre con dolor precordial. Bien, entonces, acá la pregunta dice, indique qué determinaciones bioquímicas realizaría para confirmar el diagnóstico de IAM teniendo en cuenta el tiempo de evolución de los síntomas. Bien, entonces el tiempo de evolución acá en el caso clínico aparece que es luego de 6 horas. Bien, entonces a partir de las 6 horas, ¿sí? En un IAM de más de 6 horas de evolución, ¿qué es lo que voy a solicitar? ¿Cuáles son esos marcadores o biomarcadores o esas enzimas séricas que se estudian en los seminarios de bioquímica? Bien, acá entonces podemos clasificarlos así. Tenemos unos marcadores proteicos, ¿sí? Proteicos de daño miocárdico. Esos marcadores proteicos van a ser la mioglobina, ¿bien? Y va a ser las troponinas, ¿bien? Entonces acá en las troponinas recuerden que vamos a tener a la troponina I, a la troponina T. Bien, troponina I y troponina T. Además de eso tenemos unos marcadores enzimáticos de daño miocárdico. Bien, entonces los podemos dividir, bien, como marcadores. Acá tenemos estos marcadores proteicos y marcadores enzimáticos de daño miocárdico. Esos marcadores enzimáticos entonces van a ser la CPK-MB, la CPK total, la CPK total, bien, y también podemos pedir la TGO, bien. Acá no pediríamos la LDH porque la LDH se aumenta posteriormente, hacia las 10 a 12 horas post-IAM. Además la LDH es muy inespecífica, entonces por eso no entraría acá en esta respuesta. Bien, luego dice, ¿por qué es importante saber si el paciente tomó sildenafil previo al suministro de nitratos? Bien, acá en el caso clínico dice que se le suministra nitroglicerina sublingual y la nitroglicerina es un fármaco que se metaboliza a óxido nítrico. Bien, ¿por qué es importante? Porque sabemos entonces que el sildenafil es un fármaco que causa vasodilatación. Bien, y los nitratos también son fármacos que causan vasodilatación. Bien, entonces esa vasodilatación del sildenafil junto con vasodilatación de los nitratos, eso me podría llevar a una hipotensión exagerada, ¿sí? A una caída de la presión arterial. Entonces esto sería muy perjudicial para un paciente que se encuentra en IAM, bien, porque empeoraría el suministro de oxígeno, de aporte y de nutrientes a los tejidos. Entonces por eso es necesario saber si el paciente tomó sildenafil. ¿Por qué? Porque entonces si tomó sildenafil no podríamos suministrarle nitratos, ¿bien? Porque al suministrar nitratos potencializaríamos esa vasodilatación y caería la presión arterial y eso empeoraría el IAM del paciente. Bien, luego tenemos acá, seguimos, preguntan, mecanismo de acción del óxido nítrico. Bien, entonces recordemos que el óxido nítrico entonces es un fármaco que se une a receptores que tienen actividad de tipo guanilato citlasa, bien, que son receptores que se ubican en el citoplasma. Bien, entonces son receptores citoplasmáticos con actividad enzimática intrínseca, los cuales entonces transforman el GTP en GMP cíclico. Bien, entonces el óxido nítrico actúa por este mecanismo, por su unión a receptores de tipo guanilato citlasa. Bien, y sabemos que este GMP cíclico, ¿qué va a hacer? Pues va a actuar como un regulador alostérico positivo de las proteinquinasas G, y las proteinquinasas G son enzimas entonces que van a fosforilar, ¿cierto? A poner fósforo. Una proteína que está sin fosforilar, por acción de las proteinquinasas G, son fosforiladas. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo farmacológico buscado entonces con el suministro de estos nitratos? Pues que con esta fosforilación se lleve a una fosforilación de las proteínas que se encargan de la contracción del músculo liso, de los vasos sanguíneos. Entonces eso bloquearía la contracción y esto lleva a la vasodilatación, o sea, a la relajación del músculo liso. Bien, entonces al relajar el músculo liso que se encuentra a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, pues llevamos a una vasodilatación, y esa vasodilatación, ¿qué va a hacer? Pues aumenta el flujo de oxígeno y de nutrientes a las células. Bien, entonces ese es el objetivo farmacológico, la vasodilatación para que aumente el aporte de oxígeno y nutrientes a las células. Bien, ahora explique por qué el proceso isquémico
puede originar radicales libres de oxígeno. Bien, ¿qué pasa? Sí. Una isquemia, ¿qué significa? La isquemia bioquímicamente se traduce como una disminución de oxígeno, ¿cierto? Una falta de aporte de oxígeno. Y sabemos que la importancia del oxígeno a nivel mitocondrial es porque él es el aceptor final de electrones. Entonces, si falta el oxígeno, no tenemos el aceptor final de electrones, entonces esto va a causar una inadecuada función mitocondrial, es decir, un inadecuado transporte de electrones a nivel de la cadena respiratoria, y eso afectaría entonces la fosforilación oxidativa, o sea, afectaría la producción de ATP. Bien, entonces si la cadena respiratoria no está funcionando bien debido a que no tiene un aporte suficiente de oxígeno por la isquemia, bien, sabemos que la reducción incompleta del oxígeno, es decir, si el oxígeno no recibe esos 4 electrones, entonces eso va a dar lugar a la formación de especies reactivas del oxígeno. Y dentro de las especies reactivas del oxígeno, recuerden que tenemos al anión superóxido, al peróxido de hidrógeno, al radical hidroxilo, que es entonces un radical libre, el radical hidroxilo. Bien, entonces esa es la relación entre la falta de oxígeno y la presencia de radicales libres. Bien, luego tenemos cuando muere una célula miocárdica, se produce un vertido a la sangre de las proteínas enzimáticas y no enzimáticas de la célula. Bien, ¿qué ocurre? Si ocurre la muerte de un miocardiocito, si el miocardiocito muere, ¿qué pasa? El contenido que está, el contenido que está dentro de las células cardíacas, dentro de ese miocardiocito, pues se dirige, es volcado hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. Bien, entonces esos componentes que están dentro de la célula miocárdica, ellos salen, digamos, como en un orden, ¿sí? Se dice que primero salen los componentes más pequeños, o sea, de menor peso, y después salen aquellos que tengan un peso molecular mayor. Entonces, por eso el orden de aparición de esos componentes es lo que coincide con lo que mencionamos acá, con los marcadores acá bioquímicos del IAM, porque esos componentes que van saliendo acá son la mioglobina, después de la mioglobina sigue la CPK total, después de la CPK total sigue la CPK-MB, bien, después de la CPK-MB siguen las troponinas, bien, o sea, sigue la troponina T, la troponina I, bien, y luego sigue la TGO, y por último la LDH. Bien, entonces eso es lo que quiere que explique acá en esta pregunta. Aquí ahora está preguntando por qué el cardiocito va a sufrir un déficit energético frente a la hipoxia por el IAM. Bien, déficit energético bioquímicamente lo traducimos como una disminución de ATP. O sea, me está diciendo por qué en una célula va a disminuir el ATP frente a una hipoxia. O sea, por qué disminuye el ATP cuando disminuye el oxígeno. Bien, entonces, ¿qué relación hay entre oxígeno y ATP? Bien, entonces sabemos que la disminución del oxígeno, habíamos mencionado que eso va a afectar la velocidad de la cadena respiratoria, entonces la va a afectar directamente. Entonces, si la afecta directamente, es decir, si disminuye oxígeno, disminuye la velocidad de la cadena respiratoria, es decir, de la cadena de transporte de electrones, y esto va a afectar el flujo de electrones. Entonces, si disminuye ese flujo de electrones, disminuye la formación, esto va a disminuir la formación del famoso gradiente electroquímico. Y si disminuye ese gradiente electroquímico, ¿qué va a acontecer? Pues disminuye la famosa fuerza protón motriz. Y si disminuye la fuerza protón motriz, pues ¿qué va a ocurrir? Disminuye la síntesis de ATP por la ATP sintasa o por la ATPasa, ¿bien? Así que, en consecuencia, una disminución de oxígeno me va a llevar a una disminución de ATP, ¿bien? Entonces acá solamente es como para resaltar la importancia del oxígeno como sector final de la cadena de transporte de electrones, porque si el oxígeno no se encuentra ahí en la cadena respiratoria para recibir los electrones, pues la cadena de transporte se detiene y la ATP sintasa no sintetiza ATP, y sin el ATP suficiente la célula puede morir. Bien, eso ya lo habíamos mencionado.